A viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Ahorra en Banco Atlántida y tú puedes ser el próximo ganador. Virulencia del gobierno contra la representante de la ONU puede tener como trasfondo el deseo de no instalar la Sisi, advierten los analistas. Exclusión de Mario Urquía del proceso de postulación para elección del fiscal general y adjunto abre fisura en junta proponente tras divergencias entre sus miembros y los representantes del Poder Judicial. En vigencia los carros fantasmas de la policía sin placas y sin eslogans para interceptar delincuencia. Expertos advierten riesgo de escuadrones de la muerte. Congreso se apresta a aprobar una nueva ley de espionaje enviada por Casa Presidencial para escuchar llamadas e intervenir redes sociales sin orden judicial. Ministro de Seguridad lo niega, pero proyecto de ley dice otra cosa. Iglesias católica y evangélica marcharán unidas este sábado a favor de la familia y en contra de las ideologías de género. Simpatizantes de Libre agreden a dos jóvenes de oposición que protestaban frente a la Casa de Gobierno, entre ellos Rachid Mejía. Piden declarar emergencia por epidemia de dengue que ataca fuertemente 7 departamentos del país, mientras otros 8 están bajo alerta permanente. España decide su suerte en los comicios electorales este domingo y en Guatemala la Fiscalía allana la sede del partido Movimiento Semilla que correrá en el balotaje de agosto próximo. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana. Tú puedes ser el próximo ganador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Mediante su cuenta de Twitter, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, se preguntó este viernes cómo es posible que ahora el gobierno quiera hacer creer que el CNA representa al enemigo corrupto. Asimismo, nos explica que el oficialismo llame intervención a que la representante de la ONU se solidarice con alguien que lucha contra la corrupción y que fue objeto de amenazas a muerte, pero que a la vez quieran que la ONU intervenga en Honduras por medio de la Sisi. Cerró recordando que la ONU respalda a su representante en el país y se pregunta si estos ataques solo se tratan de una estrategia para que la ONU decida finalmente no suscribir el convenio del mecanismo anticorrupción. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 21 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. La embestida del gobierno en contra de la representante de la ONU en Honduras, Hallie Shackelford, por solidarizarse con Gabriela Castellanos del CNA, es para los analistas algo desproporcional e inusual, que podría tener como trasfondo la intención gubernamental de no instalar la Sisi y agarrar este hecho como excusa para objetar su instalación. Los ataques de todo un gabinete gubernamental encabezado por la familia presidencial hacia la representante de la ONU en Honduras, Hallie Shackelford, por expresar su respaldo al CNA, son excusas del gobierno para entrar en conflicto con la comunidad internacional y no instalar la Sisi, aseguran en el Partido Nacional. Eran cantos de sirena, la Sisi no va a venir, de haberlo venido en el día 1 que tomó posesión la presidenta Xiomara, jamás hubiera violentado los poderes del Estado y llevando sus colectivos abajo del Congreso e imponiendo de forma abrupta al presidente del Congreso Nacional de forma ilegal, y segundo, no hubiese mandado a aprobar un pacto de impunidad.
La misión de expertos de la ONU concluyó este jueves su primera visita por el país y tras su salida de casa presidencial se llamó al silencio. Según este abogado, está claro que la llegada de una Sisi es lejana y por ello Libre se anticipa y estratégicamente comienza a buscar culpables ante un posible fracaso. El oficialismo, al verse inalcanzable lo que es la venida de la Sisi, puede buscar, según manotadas de abogados, echarle la culpa a cualquier institución, ya sea supranacional. Resulta irónico pensar que en momentos que el gobierno dice querer cumplirle al pueblo con la Sisi, se enfrasca en roces con la ONU, critica este analista, quien no descarta que en sus recomendaciones preliminares el organismo supranacional pidiera derogar la amnistía política. El asunto de no querer derogar el Pacto de Impunidad 2 es lo que va a procurar que no venga la Sisi a Honduras. Yo creo que en esto debemos de entender los mensajes que las acciones tanto del gobierno como de la ONU están dando al pueblo hondureño. En Libre defienden que las negociaciones para instalar la Sisi no son con Shackelford, sino que se manejan al más alto nivel. Por tanto, eso no interferirá en el proceso. Las negociaciones para que venga la Sisi se están haciendo al más alto nivel con el secretario general de la ONU. Así que esto no tiene nada que ver ni es ningún impedimento para que no venga la Sisi. Aquellos que se sintieron alegres y pensaron que el gobierno de una muestra de soberanía iba a ser un problema para que no viniera la Sisi, les tenemos malas noticias. La Sisi va a venir, viene porque viene. Castellanos criticó que Shackelford se prestara al juego sucio y al show mediático que protagonizó la directora ejecutiva del CNA. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Vamos con el otro tema controversial. Este viernes el secretario de Gobernación y Justicia dijo desconocer las amenazas que es objeto la directora del CNA, Gabriela Castellanos, que la obligaron a salir del país, al tiempo que cuestiona el acompañamiento de solidaridad dado a Castellanos por la coordinadora residente de la ONU en Honduras, por considerarlo injerencista, lo que ha llevado a diversos sectores sanpedranos a lamentar la posición del gobierno y piden bajar la confrontación para no entorpecer el camino iniciado para la instalación de la Sisi. El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, se sumó con su reacción a la de otros funcionarios del gobierno que dicen desconocer las amenazas contra la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, quien tras su retorno al país adujo que hay malestar por decirles la verdad. Pero Vaquero considera que lo que hay es un ataque irrespetuoso. Por eso en este comunicado plasmaron su postura en cuanto a las acciones de organizaciones de la sociedad civil como el CNA que dirige Castellanos. Aquí todo el mundo dice que lo amenazan a muerte. Y entonces piden carros blindados, piden seguridad, piden un montón de cosas y un montón de beneficios del Estado. Esta señora en particular se fue de vacaciones a Estados Unidos. Y anduvo sin nada. Y si usted la quiere matar, la van a matar en cualquier lugar del mundo, que no quieren perseguir. Entonces yo creo que este tema es un tema que tenemos que manejarlo con mucho cuidado. De irrespeto, también calificó la presencia de la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras en la comparecencia de este jueves de Castellanos, cuando dice ya hay un camino para la instalación de la Sisi. Fueron eliminados porque participaron en la selección de los miembros a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la Junta de Selección. Fíjense que solo por eso fueron eliminados. Juzgue usted entonces, un director residente de Naciones Unidas participando en acciones políticas, ¿cómo lo verán en Estados Unidos? ¿Cómo lo verá la Asamblea de Naciones Unidas? ¿Cómo lo verán todos los representantes? Como una injerencia directa en la acción del Estado de Derecho. El diputado Carlos Umaña espera que el gobierno no tome como excusa esta situación y retirarse de las pláticas concernientes a la instalación de la Sisi. Me parece que al intervenir la más alta funcionaria del país, que es la presidenta, y el coordinador del Partido Libertad y Refundación, muchas personas pueden aprovechar grupos que no quieren que venga la Sisi para tratar de entablar un pleito entre la ONU y el gobierno de la República, lo cual no va a producir nada bueno para el pueblo hondureño. Entonces, yo espero que esto sea un malentendido de la pareja presidencial y que entiendan de que eso no fue un acto político. Por su parte, este miembro de la sociedad civil al norte del país considera que no todo tiene que llevarse al campo político y que se debe actuar con objetividad. Yo he sido muy crítico en cuanto al nivel de confrontación del actual partido en el gobierno. Vemos los pleitos en el Congreso Nacional
Ya les empezó a pasar factura a eso con la no aprobación de varias leyes. Vemos los pleitos a nivel del Ejecutivo, ministros metidos en redes sociales, atacando a personas que están contra el gobierno. O sea, tienen que bajarle un poquito a la confrontación y buscar realmente los consensos. Aducen como grave intentar politizar esta situación que podría llevar a una confrontación con la ONU y esto no es conveniente para el país. El diputado de Libre, Yavés Avillón, aseguró en las últimas horas que las calles del país no le pertenecen a ningún partido político ni institución de sociedad civil. Las calles pertenecen al pueblo, no pertenece ni a ningún partido político ni a ninguna organización de sociedad civil. Es el pueblo, es el que dueño de la calle. Por otro lado, Savillón aseguró que el decreto 116-2019 relacionado al fondo departamental estará siendo derogado en las próximas semanas para garantizar la venida de la Sisi y así cumplir una de las principales promesas de campaña. El fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, se presentó este viernes ante la Junta Proponente a entregar un escrito donde pide que se le solicite a la Procuraduría General un informe detallado sobre las pretensiones de mantener una demanda en los juzgados por más de 10 años sin haber hecho una diligencia para ser emplazado. No obstante, dejó claro que si dicha demanda se vuelve un obstáculo para continuar en el proceso de selección de candidatos a fiscal general, la retirará. He presentado una declaración jurada ante la Junta Proponente que si ellos consideran que ese es un inconveniente para poder avanzar en el proceso, pues yo estaría dispuesto a renunciar a dicha demanda. Diversas organizaciones de sociedad civil salieron en respaldo del titular de la UFERCO, recordando que la Maxi, antes de nombrar al equipo de fiscales que integraron la extinta UFESIC, analizó los perfiles de cada uno de los aspirantes, eligiendo a Santos por sus altas capacidades, valores y trayectoria. El abogado Mario Urquía, uno de los postulantes excluidos del proceso a fiscal general y adjunto, manifestó este viernes que tras la presentación de un recurso de reposición espera que la Junta Nominadora rectifique y revisen sus actuaciones sin empañar el proceso, ya que él reúne todos los requisitos legales y constitucionales para optar al cargo. Tienen que analizar que se ha violentado, en mi caso, todos los procedimientos que ellos mismos aprobaron en su reglamento y en su protocolo. Y por otro lado, que han vulnerado mi derecho constitucional a elegir ese electo, a optar a cargos públicos, al debido proceso, y que por tanto es necesario, para bien del mismo proceso, que puedan rectificar esa errónea actuación y que restablezcan mis derechos y que restablezcan también la credibilidad en el mismo proceso. Urquía reiteró que cree que se ha hecho una interpretación errónea y que los miembros de la Junta que votaron en su contra podrían rectificar su actuación. La exclusión del abogado Mario Urquía del proceso de postulantes para la elección del fiscal general y adjunto ha sido otra prueba de fuego librada por la Junta Proponente, luego que 4 de sus integrantes lograran que los representantes de la Corte Suprema de Justicia se excusaran de conocer las 4 tachas en contra de Urquía por conflicto de interés, un aspecto que incomodó a la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel, y al magistrado de la Sala Constitucional, Wagner Vallecillo. Legalmente no tendríamos por qué excusarnos. Nos quieren dejar evidenciado aquí como que los dos compañeros del Poder Judicial tuviésemos algún interés. Un inesperado revés sufrieron los magistrados de la Corte que conforman la Junta Proponente, luego que un bloque conformado por la sociedad civil y universidades los obligara a excusarse de conocer las tachas contra el postulante Mario Urquía, expresidente de la Junta Nominadora. Si bien es cierto, quien presidió la Junta Nominadora no eligió los 15 magistrados que hoy están en la Corte Suprema de Justicia, pero sí colaboró a través de las matrices en preparar un listado de 45, de los cuales hoy 2 de esos 45 forman parte de la Corte Suprema de Justicia. Es sano para esta Junta Proponente poder valorar la excusa de hoy de los 2 magistrados que nos acompañan en este espacio, para poder tener una deliberación mucho más objetiva.
Después de una serie de dimes y diretes, ambos magistrados se retiraron de la sala, donde posteriormente se frustraron las aspiraciones de Urquía al declararse con lugar por mayoría de 3-2, con el voto en contra de CONADE y Colegio de Abogados, 2 de las 4 tachas que tenía el postulante. El debate siempre es saludable, es bueno, es vital para que estos procesos sean objetivos, claros y transparentes. Así es que me parece que lo que sucedió ayer fue bastante positivo, bastante bueno. Ayuda muchísimo a que las cosas en el país vayan cambiando. Para el presidente del Colegio de Abogados, la decisión de apartarlos fue positiva para evitar cualquier tipo de conflicto de interés, de manera que esperaría que la Junta Proponente consolide un actuar imparcial y objetivo para dejar atrás el desprestigio que carga el proceso de elección del fiscal. Respaldamos lo actuado por la Junta Proponente y esperamos que no como otras veces se pretenda bajo otros mecanismos incorporar a alguna persona que ya fue puesta a un lado. Hay quienes creen que el mensaje enviado por Estados Unidos con la inclusión en la lista Engel de políticos liberales acusados de manipular la elección de la Corte en febrero caló fuerte en varios miembros de la Junta Proponente. Eso los llamó a la reflexión, podríamos decir así, que pusieron sus barbas en remojo y al final ellos llegaron a un consenso, el cual ese consenso tenía que ser por Honduras y no por cuestiones partidarias. Con la exclusión de Mario Urquía del proceso, Libertad y Refundación perdió un candidato que muchos daban por hecho que sería el nuevo fiscal general de Honduras. Pero antes, nuestra nota positiva se encuentra en el municipio de San Jerónimo, en Comayagua, donde la Fundación 0313 realiza obras de solidaridad y proyección social con la comunidad, dignas de imitar. La noticia positiva es presentada por Fotón y sus minicamiones TM. Mejora tus operaciones de transporte con mayor potencia, capacidad y rendimiento a precios insuperables. Nuestra nota positiva hoy está encaminada desde el municipio de San Jerónimo, Comayagua. Personas de noble corazón que se encargan de ayudar a aquellas personas de escasos recursos, aquellas personas que necesitan alimentación, que necesitan una operación, que necesitan restaurar su salud. Fundación 0313 Solidario nació del pueblo para el pueblo, un grupo de personas que ayudan a aquellos que tanto necesitan. En Honduras somos un país pues muy empático y como municipio no somos la excepción. Estamos para eso, para poder brindar, para poder prestar ayuda y es así como surge de las necesidades de las personas poder hacer una maratón y poder recaudar fondos para poder aportar, dar tal vez no en su totalidad, pero sí un aporte. Y es que para doña Adalinda Cuellar fue una bendición que la Fundación 0313 Solidario les aportaran más de 100,000 lempiras para una operación que tenían que hacerse de urgencia, ya que su salud estaba muy mal en ese entonces. Para mí fue un golpe duro cuando llegué donde el doctor y me dijo que solo la operación era de 130,000 lempiras. Y era la situación que teníamos nosotros. Mi esposo inválido. ¿Cuánto fue los gastos de todas sus operaciones? Ahorita fue como unos 150,000, ellos me aprobaron 110,000 la fundación. Desde el municipio de San Jerónimo, en el departamento de Comayagua, para TN5 Estelar, les informó Sandra Pérez. El precio de los combustibles es presentado por Cemento Ultracel. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. El precio de los combustibles fue presentado por Cemento Ultracel. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, alerta a la población por una ley que espera ser aprobada en último debate la próxima semana, en donde la Secretaría de Seguridad pretende aplicar un espionaje telefónico y en redes sociales sin orden judicial, extremo que rechaza la policía.
No obstante que el artículo 23 de la referida iniciativa establece que los operadores y suboperadores del servicio de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información cuando sea requerida por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o autoridad judicial. Con solo un debate pendiente en el Congreso Nacional, la próxima semana podría ser aprobada la Ley para la Protección de los Usuarios de Telecomunicaciones, una iniciativa que permitiría que la Secretaría de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público intervengan en redes sociales y llamadas telefónicas sin una orden judicial. Para este diputado solo se trata de una nueva ley de escuchas. En el artículo 23 se autoriza a la Secretaría de Seguridad a que, a solicitud de la misma, sin pasar por un juzgado, e igualmente el Ministerio Público, le solicite en un lapso de 24 horas todo el registro de sus llamadas de lo que se denomina intrarred o intranet, que son las llamadas de WhatsApp, Telegram, etcétera. Pero en el Congreso defienden la iniciativa enviada desde el Ejecutivo. Explican que solo se ocupa mayoría simple para su aprobación y aseguran que el único espíritu de la misma es brindar seguridad a la ciudadanía y luchar contra el crimen organizado, especialmente en los casos de extorsión. Nos va a permitir a nosotros tener entonces las condiciones para una telefonía celular que no sirva a la criminalidad organizada. La visión es más seguridad. Para eso es que se está planteando y por eso en el tercer debate ustedes van a ver que el propósito es sí garantizar los derechos constitucionales de la comunicación secreta, pero también darle fortaleza a la Secretaría de Seguridad. En la sociedad civil genera alerta y preocupación esta iniciativa. Advierten que solo existe una delgada línea entre la ilegalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía y enfatizan que en otros países han utilizado estos mecanismos para mantener identificados a los opositores. Lo que pasó en Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, de aplicaciones que intervenían las comunicaciones de actores clave, ¿verdad? En Cuba, por ejemplo, una aplicación que recopilaba información de personas que dirigían mensajes en contra del gobierno, atentando la libertad de expresión, que la Constitución de nosotros pues ya establece que eso se debe respetar, es una garantía. Entonces son esas situaciones que se debe de valorar por parte del Congreso Nacional con este tema, es bastante delicado. El tema de la manipulación y el pincheo de las llamadas, como se dice popularmente, en la narcodictadura era muy conocido, que dice que estos 12 años nos escucharon todas las llamadas. Si bien es cierto, las escuchas y los vacíos telefónicos están permitidos únicamente mediante una orden judicial y con fines de investigación, según el artículo 23 de la nueva ley, la intervención incluiría llamadas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto entre terminales o vía internet, direcciones IP y también podrá incluir otros tipos de registros de comunicación que puedan implementarse en el futuro. Gabriela Lobo, Telenoticias. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró este viernes que la intervención en las comunicaciones únicamente puede ser autorizada por un juez competente. Esto ante el debate que ha generado la nueva ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones que se discute en el legislativo. Por ejemplo, en un caso de secuestro, en un caso de extorsión, se utiliza los diferentes medios y formas de llamadas telefónicas, que puede ser por una llamada convencional o por mensajería. En todo caso, para controlar ese ilícito penal que está en proceso, que está en flagrancia, Policía Nacional solicita al Ministerio Público y Ministerio Público, si mira que reúne todas las condiciones técnicas y jurídicas, lo presenta ante juez competente. Lo que estamos planteando es que ese es el procedimiento que se está haciendo y es el procedimiento que nosotros estamos solicitando. La Policía Nacional no podrá hacer ninguna de estas intervenciones sin la autorización de autoridad competente. Sánchez especificó que la ley establece que el Ministerio Público y los tribunales competentes, a petición de las unidades especializadas de la Policía Nacional, solicitan la intervención del número telefónico. El fiscal revisa el contexto y posteriormente lo presenta ante un juez competente. En el artículo 23 del proyecto de ley que entrará a tercer y último debate, indica que los operadores y suboperadores del servicio de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones en un término
término no mayor de 24 horas cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la autoridad judicial. En ningún momento se establece que es necesaria una orden judicial. El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, se refirió este viernes a la ley para la protección de los usuarios de telecomunicaciones promovida desde el Ejecutivo que permitirá intervenir redes sociales y celulares sin una orden judicial. Califica la iniciativa como una acción dictatorial del régimen Zelaya Castro. Una ley que se supone que va a regular la venta de los chips, pero de manera misteriosa están estableciendo en ese dictamen una normativa que viola la privacidad, viola las garantías constitucionales porque establecen en ese artículo 23 que sin orden judicial la policía y la Secretaría de Seguridad le va a poder solicitar a Tigo y Claro las comunicaciones, sus mensajes, videos y llamadas de WhatsApp, de Signal, Telegram y sus redes sociales sin que se necesite una orden judicial. Esto solo pasa en las dictaduras socialistas de izquierda. No lo podemos permitir porque hemos visto un gobierno radical, un gobierno sectario, un gobierno intolerante que se está peleando con todo, con los empresarios, con los periodistas, con sociedad civil, con las iglesias, con los opositores políticos. De acuerdo con el diputado nacionalista, ningún gobierno de cualquier partido político puede tener este tipo de discrecionalidad que violenta la privacidad ciudadana sin una orden judicial. La organización fraternal negra hondureña denuncia una política de exterminio contra el pueblo garífuna a través de acciones deliberadas y directas del Estado hondureño o con su consentimiento para intimidar o desalojar e incluso desaparecer a los líderes y defensores del territorio garífuna, por lo que exigen el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Y lo que hacemos en este momento es exigirle a la presidenta que pueda llegar a la comunidad de Punta Gorda a hacer reconocimiento total del territorio para seguir evitando toda esta persecución, criminalización que tenemos porque estamos inseguros. Casualmente hacemos la denuncia pública, una de nuestras compañeras fue amenazada directamente, que la iban a matar. Entonces todo esto estamos haciendo desde aquí, de Tegucigalpa el día de hoy, estos pronunciamientos y que no se lo quedemos como en noticia. Cuando ya nos matan, que solo aparecemos en las noticias y hasta ahí nomás llegó. La coordinadora de la Exigen al gobierno la inmediata instalación de la Comisión Interinstitucional de Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. También demandan una pronta y oportuna investigación de los hechos violentos cometidos contra los pueblos y denuncian ser perseguidos por empresarios interesados en expropiarles su territorio. La nueva estrategia de la Secretaría de Seguridad de echar a andar carros fantasmas, es decir, sin placas y sin logos de la institución, dizque para combatir el crimen, ha sido puesta en marcha ya por las distintas dependencias de esa institución, pero los expertos en seguridad advierten de los riesgos que ello conlleva porque así empezaron a operar los escuadrones de la muerte en los años 80. La nueva estrategia de la Secretaría de Seguridad de implementar vehículos sin identificación policial para realizar patrullajes y combatir el crimen organizado ya comenzó a ponerse en práctica en la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en la Dirección de Inteligencia Policial y en Antimaras y Pandillas. Nosotros en la guerra contra el crimen organizado, en la guerra contra las estructuras criminales, en la guerra contra la extorsión, utilizamos este tipo de vehículos precisamente para no alertar a las estructuras criminales. La ciudadanía no debe tener ningún tipo de temor porque nosotros nos enfocamos a estructuras criminales. El tema genera discrepancias entre las autoridades de seguridad. Debe de haber un protocolo conocido y establecido. Tal vez el tema de que no tengan placas o que no estén identificadas obviamente genere zozobra dentro de la población, puesto que esto siempre ha ocurrido de alguna manera así y no ha tenido buenos resultados cuando uno no sabe ni quién lo investiga y luego lo asaltan. Algunos son del criterio que la estrategia de patrullas interceptoras es un riesgo para la ciudadanía, porque podrían cometerse abusos, violaciones a los derechos humanos e incluso reactivarse los escuadrones de la muerte en el país. Siempre hay un riesgo. El tema es que, digamos, ahorita, pues tampoco se puede decir que la policía interviene para reprimir
o para asesinar a alguien que disiente políticamente, pero sí lo pueden hacer frente a los que ellos consideran son criminales, ¿verdad? Entonces esos son escuadrones también. Esos son escuadrones de la muerte porque operan fuera de la legalidad. Mientras tanto, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, señalan que la Secretaría de Seguridad es una de las instituciones estatales más denunciadas por la ciudadanía y no descartan que las denuncias aumenten con la implementación de esta estrategia. Este tipo de actuaciones hay que tenerlas bien calculadas en vista de que en el pasado se han presentado diversas quejas en la Institución Nacional de Derechos Humanos por vehículos con características de carros privados que se encuentran realizando acciones públicas, en este caso detenciones, y que muchas veces los familiares han denunciado que desconocen quién es la persona que se transporta en el vehículo y hacia dónde se lleva a su familiar. Ante el panorama de desconfianza e incertidumbre que despierta la propuesta, la recomendación para las autoridades de seguridad es analizar mejor la estrategia, socializar el tema y trabajar más fuerte en la depuración para que la ciudadanía confíe más en la Policía Nacional, aseguran. Gabriela Lobo, Telenoticias. Además de mostrar su solidaridad para Rachid Mejía, el diputado Tomás Zambrano, presidente de la bancada del Partido Nacional, dice él que como joven valiente ha lanzado la voz en nombre de muchos que no tienen voz contra los abusos de este gobierno radical. No es posible que libre por instrucciones de Mel y Xiomara mandaran a atentar contra la vida de Rachid, y cierra. Si no son capaces de gobernar para todos, renuncien ineptos. Zambrano agrega, presidenta Xiomara y presidente Mel, dejen de sembrar más odio y división en la familia hondureña. Ya es demasiado la intimidación y ataques a los que piensan diferente a ustedes. Las elecciones de 2021 la ganaron por una alianza que obtuvieron 1.200.000 votos que no son de libre. El mandato era para que gobernaran para todo un pueblo, no solo para sus colectivos. Honduras pide paz y reconciliación de las familias. De su lado, el diputado por el Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, advierte que el grado de polarización política es una estrategia para crear un estado caótico y llevar rumbos insospechados. ¿Quién gana en todo esto?, se pregunta. Y el mensaje desde Telenoticias es que estas son características insanas de la democracia que deben evitarse. Esto es insano en una democracia. Esto no le conviene a Honduras. El rechazar una manifestación con golpes de colectivos afines al partido en el gobierno no es bueno para el país, y eso se lo debe internalizar, esto se lo debe internalizar el gobierno. No es bueno, no es conveniente, no es sano. Esto no es sano para Honduras. Esto aleja cualquier esperanza y propósito de inversión en el país. Bueno, también ha reaccionado el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez. Hondureños, ¿creen que ya estamos en una dictadura totalitaria? Condenamos la intolerancia y abuso de poder de estos comunistas del gobierno por violentar los derechos constitucionales de manifestación y de reunión de diferentes sectores de la sociedad. ¡Qué abuso! Al estilo Hitler estamos. Pedimos a las instituciones apolíticas no prestarse al juego político de los comunistas en el poder. Boicotear una misa para pedir por la paz de Honduras, por el eterno descanso de los héroes caídos en el cumplimiento del deber, para dar gracias a Dios por la vida y la salud de los veteranos y reservistas, es una acción que no podemos tolerar. Bueno, Romeo se está refiriendo a que hace algunos minutos el gobierno ha desautorizado la marcha de los reservistas al indicar que esa facultad de convocar solo la tiene la presidenta Castro. Ante la convocatoria realizada por el comité organizador de la marcha de reservistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, programada para el sábado 22 de julio de 2023, a partir de las 8 de la mañana, la Secretaría de Defensa Nacional emitió un comunicado donde señala que la convocatoria de la Reserva Activa y Pasiva de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional solo puede ser realizada por la persona que tiene las facultades legales, siendo en este caso
la presidenta de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas. Cita la Sedena que la acción contraviene los artículos 277 y 278 de la Constitución y el artículo 14 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. Asimismo, cita el artículo 23, numeral B de esta ley, en relación a las atribuciones de la comandante general a través de la Sedena, lo de movilizar las reservas en caso de guerra, trastornos de la paz interna y emergencia nacional por razones de desastres naturales, prácticas y maniobras, reemplazo de personal y los que indique la ley de la defensa nacional. Bueno, se me está informando en este momento que los reservistas, en un comunicado que nos han enviado, anuncian que cancelan el acto de este sábado. Cancelan el acto de este sábado porque la Iglesia Católica les dijo que no haría la misa por presiones del gobierno. Miren ustedes, aquí está el comunicado. El Comité Coordinador de Veteranos Reservistas, Asociaciones de Retirados y las Promociones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Honduras en las últimas horas ha recibido comunicación verbal de parte de voceros de la Iglesia Católica del país, mediante los que nos hacen saber que por presiones recibidas de funcionarios de gobierno no se realizará la misa solemne que en honor a los caídos de combate, excombatientes y veteranos de guerra se tenía planificada para el día 22 de julio a las 10 horas en la Basílica de Suyapa, de la Capitana General de las Fuerzas Armadas y Patrona de Honduras, que ante esta circunstancia el Comité Coordinador comunica a los veteranos, reservistas y pueblo en general que se aprestaban a participar de este evento cívico y patriótico que la realización del evento sea suspendido. Bueno, pero este es un Estado laico, ni la Iglesia debe ser injerencista en asuntos de gobierno, ni el gobierno debe meter en asuntos de la Iglesia. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo es que la Iglesia entonces acepta la presión del gobierno? No entiendo. No entiendo. Este es un Estado laico. Así como dicen que la Iglesia no se debe meter en los asuntos del gobierno ni influenciar al gobierno, tampoco el gobierno debe influenciar a la Iglesia. Andan en mundos separados, unos tratándose de ganar la tierra y otros de ganar el alma. Así es, y entonces, Renato. ¿cómo es que la Iglesia acepta no hacer la misa porque lo presiona el gobierno? No entiendo. Lo único que puedo decir es que esto no es bueno para la democracia. Esto es insano para la democracia. Hay que respetar las libertades que ya nos garantiza la Constitución de la República y las manifestaciones, mientras no afecten a terceros, mientras no se tomen las vías públicas, están garantizadas por la Constitución de la República. La libre expresión. Bueno, insisto con este término. Esto, señores del gobierno, no es bueno para la democracia de Honduras. No damos la mejor imagen. Y además, lo peor, no estimulamos la atracción de inversión, que es lo que queremos ahora mismo. Combatir la corrupción y tener capitales criollos y extranjeros generando empleo, porque eso es lo que está demandando Honduras en este momento. Empleos para vivir con dignidad. Vamos con nuestra sección financiera, Cristina. Así es, Renato, en la sección de educación financiera te contamos por qué es importante para los usuarios, las instituciones supervisadas y para la población en general conocer la importancia y beneficios de la educación financiera. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. La educación financiera permite conocer los derechos y deberes al contratar servicios y productos financieros, conocer y entender las características y beneficios de los diferentes productos y servicios financieros, mejorar la administración de recursos, adquirir conocimientos y desarrollar habilidades financieras para tomar decisiones adecuadas. En las instituciones supervisadas, construir y fortalecer la confianza en el sistema financiero, dar a conocer los productos y servicios financieros, contar con clientes y usuarios financieros informados, fidelizar a sus clientes y consolidar sus productos financieros. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. En el norte del país, representantes de la Iglesia Católica y Evangélica se han unido para hacer un llamado a las familias para que apoyen la marcha de este sábado como rechazo a lo que consideran es un proyecto educativo basado en una destructiva ideología de género.
El arzobispo de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, junto al presidente de la Asociación de Pastores y activistas del movimiento Por Nuestros Hijos, lanzaron un llamado contundente para apoyar la marcha en la que levantarán su voz para evitar que en el sistema educativo se promueva la ideología de género. Este tipo de indoctrinación podemos decir que es algo perverso, que nuestros niños necesitan una formación en valores, necesitan también una buena formación espiritual, una formación también cultural, pero no una formación, ¿verdad?, en esta ideología de género. Y nosotros, como yo dije en la presentación, expresamos nuestro repudio y también nuestro rechazo total a esta ideología de género en las escuelas y los colegios. Coinciden en que lucharán para proteger a la familia y la identidad de niños y niñas de este país. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová, dice la palabra del Señor, y sobre todas las cosas para darle a conocer al gobierno que escuche a la sociedad, que escuche qué es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Que no tomen decisiones ellos solo porque los organismos internacionales quieren imponer una ley. No, tienen que escuchar a los padres de familia, tienen que escuchar a la iglesia y tienen que escucharnos porque somos una mayoría. Activistas del movimiento Por Nuestros Hijos también alzan su voz contra la ley de educación integral y solicitan que se les escuche. Nosotros sí queremos educación sexual, pero no con perspectiva de género, queremos con enfoque de familia, queremos que se nos escuche a los padres de familia, ya que no se nos escuchó cuando aprobaron esa ley, solo fue con unos grupos que no tienen nada que ver con los niños. Entonces, esta es una fiesta ecuménica de verdad, donde la iglesia católica, la iglesia evangélica, y yo sé que hay otras iglesias que se nos van a unir, porque al final el objetivo es la inocencia de los niños y los jóvenes. La marcha se desarrollará en diferentes sectores del país simultáneamente a las 2 de la tarde de este sábado. Bueno, nos preguntamos si se va a realizar esta marcha, porque ahora todo el mundo anda nervioso cuando organiza marchas. Mario Fumero, el reverendo Mario Fumero nos tiene aquí algunas reflexiones sobre si se va a desarrollar esta marcha. Sí se va a desarrollar, pero le están diciendo al gobierno, miren cómo estas cosas inciden en la mentalidad de la gente. Ahora los hondureños tienen que explicarle al gobierno que van a hacer una marcha, pero que no es contra el gobierno, que no es para reclamarle al gobierno. Eso es pérdida de libertades y pérdida de democracia. Mario Fumero. Quiero dejar por sentado que la manifestación del sábado a las 2 de la tarde no es contra el gobierno, no. Es contra los organismos internacionales que tratan de imponer una agenda al gobierno. Y para que la presidenta Xiomara Castro de Sarmiento sepa que el pueblo apoya su decisión de no ratificar esa ley, sino enviarla para ser modificada en algunos aspectos, aunque tiene mucho de valor en muchas partes, pero hay palabras que tienen que tener cuidado en los matices que se usan. Por lo tanto, aclaramos, no es una manifestación contra el gobierno, sino una expresión del pueblo pidiéndole a la presidenta que no acepte la imposición de la Agenda 2030 de imponer esta ideología en Honduras. En otra temática, el precio de la canasta básica en el país presenta algunas contradicciones, ya que según la Secretaría de Trabajo, este asciende a 12,000 lempiras mensuales, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico señala que es de 8,000 lempiras. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El costo de la canasta básica genera discrepancias entre la Secretaría de Trabajo, que indica que este supera los 12,000 lempiras mensuales, pero en Desarrollo Económico afirman que el precio ronda los 8,600 lempiras, lo que no comparten vendedores y consumidores en los mercados. Y me extraña que la Secretaría de Desarrollo Económico, que son quienes hacen las cotizaciones en los mercados, en la Feria del Agricultor, se haga con eso. Nosotros, hasta octubre del año 2022, el precio de la canasta básica pasaba los 13,000 lempiras. No, de ninguna manera está esos precios, porque imagínense que todo cada día va más caro, más bien, está más caro que
que antes, y entonces no puede ser que valga 8.000 ni 10.000. La canasta básica anda arriba de los 15.000 lempiras. Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico explican que el monto que ellos emiten está basado en precios reales de los mercados y los que publica la Secretaría de Trabajo son precios promedios que no están acorde a los actuales. El costo de canasta básica que hacemos nosotros como protección al consumidor es de los costos reales de semana a semana, y los datos que proporciona la Secretaría de Trabajo con el Banco Central son promedios ponderados desde el año 2000. Defensores del consumidor piden que la medición de la canasta básica se haga en base a estudios técnicos y con una metodología actualizada que refleje el costo de vida real. Hay que caracterizar la verdadera canasta básica en base a mediciones, a encuestas reales, para verdaderamente enfocar cuál es el verdadero costo de vida que tiene el hondureño y cuánto es lo que el hondureño debería de ganar como promedio para satisfacer las necesidades básicas en el hogar. Según el reporte de la Secretaría de Trabajo, la canasta básica de 30 alimentos subió cerca de 2.000 lempiras el último año, impactando fuertemente en la calidad de vida del 65% de los hogares que no logran costearla. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Los precios de los combustibles registrarán alzas el próximo lunes 24 de julio. El galón de gasolina superior subirá 1.22 lempiras, su nuevo precio será de 107.91, mientras que la gasolina regular registrará un incremento de 1.18 lempiras, quedando en 93.23 lempiras. Por su lado, el queroseno aumentará 1.41, su precio en bomba será de 76.99 por galón. El diésel subirá 1.45 para un nuevo precio de 87.45 lempiras. Entre tanto, el LPG vehicular tendrá una alza de 55 centavos y se cotizará a 40.38 lempiras a partir del próximo lunes 24 de julio. En nuestra sección del emprendedor le contamos la historia detrás del cafecito de Don Chepe, un negocio con una característica particular: ofrecer el marisco del sur y el Atlántico en el occidente hondureño. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Roberto Cáceres es originario del municipio de San Juan de Opoa. Es promotor social y ha trabajado con organismos internacionales y la sociedad civil en temas de derechos humanos, rendición de cuentas y ecoturismo. Pero fue en pandemia que le tocó realizar un trabajo en el sur del país y empezó a conocer amigos y conocer el mundo del marisco. Y bueno, tuvimos la oportunidad de viajar a La Mosquita y trabajar en Choluteca, en toda la zona marítima, y ahí conocimos mucho de la producción de mariscos con la Asociación de Pescadores. Bueno, para sacar un poco la renta de ir y venir, los gastos, pues decidimos empezar a comercializar el marisco. Tenemos mariscos, camarones empanizados, camarones al ajillo, pescado frito, rellenos de camarones. Tenemos los mariscos son en realidad nuestro fuerte, la sopa. Dice que hemos logrado juntar los mariscos de los dos mares. En el caso del sur, muchos camarones, muchos curiles. En el caso de la zona norte, mucha langosta, mucho caracol. La cafecita de Don Chepe está ubicada en la carretera que conduce a Gracia Lempira, a 5 minutos de Santa Rosa de Copán, en el sector conocido como La Montañita. René Rojas, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. 7 departamentos del país se encuentran en condición de epidemia por dengue, mientras otros 8 suben a una zona de alerta máxima, y los médicos recomiendan al gobierno decretar una emergencia nacional por dengue con más de 7.900 casos confirmados. Sube a 7 el número de departamentos en epidemia por dengue. Atlántida, Lloro, Olancho, Comayagua, La Paz, Copán y Ocotepeque.
Estas zonas se pintan de rojo por considerarse regiones sanitarias con mayor reporte de afectados por dengue. Ante los nuevos datos, los médicos especialistas sugieren al gobierno declarar emergencia nacional sanitaria. Hemos visto un aumento de los casos en pediatría. En estas últimas 2 semanas en la emergencia se han atendido 92 casos de dengue, de los cuales 15 han sido dengue con signos de alarma, y estos son los que se ingresan para observación mientras se hidratan y posteriormente se dan de alta, y 2 de esos niños tuvieron dengue graves, o sea, dengue con choque. Santa Bárbara, Intibucá, Lempira, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Valle y Colón pasan a zona de alerta según lo refleja el mapa endémico de afectados por dengue. Se puede ver claramente que sí, según el canal endémico, estamos en fase de epidemia. ¿Qué tenemos que hacer? Destrucción de criaderos, limpieza de solares, incluso de solares baldíos, concientización a la población de mantener este control de los criaderos y las limpiezas de casas y solares. Los más vulnerables son los menores de edad. En los últimos días, el materno infantil reporta 2 hospitalizados que llegaron con síntomas de dengue grave, incluyendo sangrado. Los médicos recomiendan llevar a los menores al segundo día de fiebre para así descartar complicaciones que llevan a la muerte por dengue. Esto se ha desatado. Quiere decir que los padres de familia no están asistiendo al centro de salud con los primeros síntomas, sino que están automedicando al niño. Ya cuando el niño ya se mira con mucho dolor abdominal, cuando se mira que ya está sangrando, la madre principalmente ya los trae aquí a la emergencia. A nivel nacional se reporta un acumulado de 7.925 casos confirmados de dengue. Solo en la última semana se notificaron 783 nuevos casos sospechosos, siendo el Distrito Central el más afectado con más de 3.000 capitalinos enfermos. Resguardado por policía, se mantiene el Hospital General San Felipe tras liberar las áreas que permanecían cerradas por empleados del sindicato que, según las autoridades médicas, han amenazado a muerte a su director Carlos Murillo y el subdirector José Elías Mendoza. El que está mencionando que tienen 2 opciones. Una, el amarrarnos, capturarnos y entregarnos, dicen, a no sé qué autoridad, porque nosotros estamos precisamente ya con las denuncias puestas a la autoridad correspondiente. O si no, pues entonces mandarnos hacia otro mundo que asumimos que es precisamente ya atentar contra nuestras vidas. El sindicato niega tales amenazas. Los empleados del San Felipe aseguran que presentarán denuncia a la Secretaría de Derechos Humanos por la irrupción de la Policía Nacional en el nosocomio. Por su parte, el doctor Carlos Murillo hace un llamado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que actúe. Afirma que presentó formal denuncia, pero no ha recibido comunicación alguna del CONADE. Hola, ¿qué tal? Mire usted lo que puede hacer el cambio climático, que se ha convertido en la mayor amenaza para la salud según la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático está empujando el dengue hacia Europa y hacia Sudamérica. Es decir, que el cambio climático será propio del trópico, solo ahí. Pero ahora, con las altas temperaturas a nivel global, está visitando otros países y ya se reportan anualmente hasta 400 millones de casos. Y solo en América, pues se reportan casi 102.000 personas muertas cada año por dengue. Así que esto del dengue no es para tomarlo como un juego. Y también recordarles que un último estudio está indicando que los trópicos se están calentando de forma histórica, como nunca antes había pasado. Y ya meteorológicamente hablando, pues estamos tras la pista de una onda tropical que va a ingresar en esta jornada de sábado sobre el territorio hondureño por la parte oriental. Ya se está aproximando y tendremos el paso de este fenómeno entre mañana sábado y saliendo el domingo. Aquí está la proyección y también los picos altos de la zona intertropical de convergencia que estarán alimentando este fenómeno. Mientras el agua precipitable, que está en estos colores morados, se va a concentrar en regiones del oriente, partes del norte, occidente y algunas áreas del centro. Ese es el pronóstico hacia esta jornada de sábado, con disminución para el día domingo cuando el fenómeno esté saliendo hacia Guatemala y deje en la parte trasera un remanente de humedad que todavía nos deje posibilidad de precipitaciones. Y aquí están las temperaturas por encima de los 30 grados en el norte, 36, 38 en el sur, 30 en el centro, entre 25 y 33 en la región occidental y hasta 28 en zonas del oriente. Y atención porque el día domingo nos cae una buena cantidad de polvo del Sahara, la mayor
que se va a registrar durante este año entre domingo y lunes. A poner atención a este tema también. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Feliz fin de semana.